La novela Hombre lascivo y sin linaje, traducción de Koyoku Ichidai Otoko de Ihara Saikaku, publicada en el año 1682, es una interesante propuesta para adentrarse en una literatura japonesa distinta a la que estamos más acostumbrados hoy en día en Occidente, con autores como el muy famoso Murakami y otros también conocidos como Kawabata y Soseki. A diferencia de estos, que escribieron en una época en la que el Japón clásico empezaba a desdibujarse para dejar paso a uno mucho más occidentalizado, en Saikaku encontramos todo lo contrario, un Japón cerrado sobre sí mismo, lleno de costumbres y maneras que no dejan de sorprendernos y que se trasladan a esta literatura para dar algo, como ya dije, muy distinto a las corrientes y autores occidentales con los que estamos más familiarizados. En este video vamos a dar un breve repaso de algunas cuestiones de este libro, tanto para convocarlos a su lectura como para que ésta, al comenzar, resulte menos áspera. Hecha esta breve presentación, me gustaría arrancar por las primeras impresiones que el libro causó en mí. Pero antes de ello, hagamos una breve sinopsis del argumento del mismo. Hombre lascivo y sin linaje nos narra la vida de Ionosuke desde su infancia con 7 años hasta su vejez con 60, a razón de un capítulo por año. En cada uno de estos se nos bosqueja un episodio breve y casi siempre cotidiano de sus vivencias. Además, cabe destacar que los temas que tratan estos capítulos rondan siempre la vida amorosa de Ionosuke, no desde un punto de vista idealizado, ni tampoco platónico, sino, por el contrario, erótico y carnal, tomando muchas veces como objeto de pasión a prostitutas. Como vemos, la ley del decoro no era la misma que en la Europa del 1600. Aún sabiendo esto, la lectura de este libro no deja de causar asombro, no tanto por los temas que trata, puesto que no es escandaloso ni explícito en las descripciones sexuales, sino por la forma en la que narra. Las descripciones, por ejemplo, son extensas, dilatadas, siendo que ocupa más, en ocasiones, el bosquejo de lo que podríamos denominar el fondo que la narración de los hechos. Esta última, por el contrario, suele ser bastante acotada, lo cual no quiere decir que no la haya. En cada capítulo hay una historia, pero esta suele quedar reducida, desdibujada. Además, los hechos se presentan acumulados sin más, unos detrás de otros, como si no existiera la selección que esperamos de parte de la literatura, como si nos encontráramos frente a un material crudo, sin procesar. A esto se suma la cotidianidad de los hechos y el azar siempre presente, que a veces es la única unión entre sucesos que parecieran ocurrir porque sí. Al principio mencioné que se trataba de una novela, pero en verdad poco tiene que ver con la concepción que tenemos de la misma. No hay un hilo conductor de la trama y los capítulos son independientes entre sí, repitiendo solo los temas y al protagonista. El resto del elenco cambia de episodio a episodio, y dentro de los capítulos, el centro se encuentra en el desarrollo, mientras que los desenlaces suelen ocurrir abruptamente, como si una vez que Saikaku hubiera contado lo que le interesaba narrar, se deshiciera sin más de un argumento para pasar a otro. Para poder entender un poco más toda esta masa de características varias que encontramos al leer este libro,
Primero debemos ir al contexto en que se escribió, tanto literario como sociocultural. El momento histórico en que se inserta es el famoso período Edo, que se caracterizó por una gran estabilidad social, el aislamiento casi total con respecto al exterior, la supresión de la mayor parte de los feudos, el paso del ámbito rural al urbano y la monetarización de la economía, siendo que las transacciones pasaron a ocupar un lugar importante en la vida social. Cabe destacar que Saikaku es de principios de este período, por lo que nos hallamos en un momento de grandes cambios, en donde el mundo había dejado de ser lo que era, y las viejas leyendas ya no eran útiles para describirlo. Y con viejas leyendas nos referimos también a la literatura que hasta entonces había imperado, como el famosísimo Genji Monogatari, quizás la obra más canónica de Japón. Y la literatura, por supuesto, respondió a estos cambios. ¿Y cómo fue esta respuesta? Eminentemente hedonista y materialista, preponderando las palabras concretas sobre las abstractas y a semejanza de la sociedad urbana de los chonin, un equivalente a nuestros burgueses que habitaban en la ciudad, el escenario eje de la mayoría de los relatos de este libro. A semejanza de esta sociedad, reitero, es que esta literatura es iconoclasta, de tono emocional, de espontánea alegría y exuberancia, restringida por el refinamiento estético y con un código exacto de maneras. Además, los viejos héroes fueron reemplazados por extravagantes libertinos. Como vemos, se adopta una nueva serie de valores morales y estéticos. Para que quede claro, con esto no estoy tomando una posición representativista con respecto a la literatura, según la cual los cambios en la sociedad se ven reflejados directamente en el arte, como si éste se tratase de un espejo. Por el contrario, estoy pensando más en la búsqueda artística de ciertos autores de pincelar aquel mundo en base a nuevos procedimientos que suplantaran los tradicionales, y en el nuevo interés de los lectores, que obviamente había cambiado junto con sus costumbres. Esta nueva forma literaria, que hoy conocemos como ukiyo-soji, tiene su predecesora en hombre lascivo y sin linaje. Y este género se vincula con el ukiyo, o mundo flotante, como se traduce al español, que es justamente este universo de lo urbano, lo hedonista, y esta filosofía de vivir en el presente, con el objetivo de disfrutar de la vida a través del placer. Y si este libro fue su predecesor, ¿en qué se basó? Pues bien, no tiene un origen concreto, sino más bien heterogéneo. Saikaku toma diversas fuentes, entre las que se encuentran sermones, historias populares, libros de conducta confucianos, tratados, historias con moraleja budistas, y también fragmentos de prosa cuyo fin era originalmente práctico, como por ejemplo guías de viajes. Y tampoco teme tomar elementos de aquella literatura previa que, antes dijimos, estaba quedando anticuada, así como también de la poesía, puesto que él era conocido principalmente como poeta. Lo interesante es que toma todo esto tan diverso y lo mezcla, lo reconfigura bajo el nuevo contexto en que se estaba viviendo y crea algo que se podría llamar nuevo. Además, esto nos sirve para entender algunas de las principales peculiaridades del estilo de hombre lascivo y sin linaje,
como lo son la mezcla de géneros y la tendencia a la lista. Entonces, Saikaku toma diversos elementos, sí, pero para ser resemantizados, para ser puestos en torno a un eje particular, en torno al cual podríamos decir que se construye esta narrativa, el giro o la reversión. Es decir, que lo narrado no toma el camino de lo esperado, por el contrario, su sendero es el de la sorpresa, incluso el de lo absurdo. El foco está puesto en el efecto de lectura, y el efecto más común que está casi siempre presente es la comedia. Para lograr este giro, se sirve de la ironía, de la parodia, de la sátira. Se celebra la coincidencia, vinculado al importante papel ya mentado que cumple el azar. Y ahora viene algo importante. La reversión está allí para proliferar los sentidos de lo que se cuenta. El significado no se intenta acotar ni se busca construir una lectura lineal. Para entender lo que allí está operando, nos puede servir un concepto clave de uno de los más reconocidos críticos literarios, Mijaíl Bajtín. Hablo de lo carnavalesco, que aparece en Hombre lascivo y sin linaje, tanto en el discurso como en la temática. Pero bueno, ¿a qué se refiere esto de lo carnavalesco? A un juego del lenguaje que se conecta con la proliferación del significante, con el crecimiento desmedido, y esta idea de lo desmedido viene al caso, del texto que leemos, que vuelve en ocasiones muy difícil de entender aquello que se nos está contando. Además, el carnaval está sujeto a otra importante implicancia, el borramiento de los límites sociales. Por decirlo de alguna forma, todos se dan con todos, y en esta alegría y en este juego surge, quizás incluso sin quererlo, una crítica, pues es un medio para mostrar la alteridad. Hace de las situaciones cotidianas algo grotesco, algo extraño. A simple vista, podríamos relacionar esta cualidad con la corriente del realismo, pero más allá de que ésta tuvo como contexto a Europa, por lo que debemos tener cuidado a la hora de aplicarla a otro lugar y otro tiempo también, hay otra cuestión que aleja a Saikaku de la misma. En su caso, el realismo va en detrimento a causa de un comentario cargado de ironía y de absurdo. Por ende, no nos encontramos ante aquella metáfora de la fotografía vinculada a la corriente del realismo, del lente que toma objetivamente la realidad para mostrar su extrañeza. ¿En dónde aparece el carnaval en Hombre lascivo y sin linaje? Sin ir más lejos, en el capítulo 44, en el cual surge un verdadero carnaval a partir de la intervención de símbolos clásicos que pasan a convertirse en elementos cómicos y festivos, como una escoba que toma el lugar de un talismán purificatorio. Otra vez vemos la ruptura con lo preestablecido, la actualización de la tradición. Pero hay dos lugares puntualmente donde lo carnavalesco ocupa un lugar central dentro de esta novela. El primero de ellos es el lupanar, el escenario donde probablemente transcurren más episodios de la vida de Yonosuke. Estos lugares tienen la particularidad de estar ubicados en el centro de la ciudad y, de hecho, las normas sociales están muy presentes en estos edificios,
no se corresponden con la imagen que podemos tener de la prostitución en Occidente, sino que se encuentra rodeado por multitud de ceremonias que no dejan de causarnos asombro. Pero, curiosamente, siguiendo estas normas, los personajes consiguen una cuota de libertad a través de lo carnavalesco. Y son estos momentos algunos de los más absurdos de toda la novela. Paradójicamente, se ofrece una vía de escape para las normas sociales sin salir de ellas. Tema que toma más importancia si pensamos que la sociedad del Japón es una que particularmente está repleta de códigos, de tradiciones y de normas estrictas. El otro lugar en donde lo carnavalesco aflora es en la peregrinación, que representaba la única forma de viajar oficialmente, lo cual constituía una suerte de escape de la vida. Y en estos peregrinajes es que se da una situación única para el borramiento de los límites sociales, puesto que los viajeros están en pie de igualdad a la hora de compartir la travesía, sin importar el estatus social. Y allí aparece la posibilidad de una libre interacción, la cual Saikaku aprovecha para crear situaciones difícilmente replicables en otros ámbitos. A diferencia del caso del lupanar, en el peregrinaje sí se suspenden temporalmente las normas sociales y se da a partir de ello lo carnavalesco. Es interesante destacar, a modo de conclusión, cómo en este libro surge la oportunidad para indagar y repensar lo nuevo cotidiano. Por supuesto, lo nuevo cotidiano de la época del autor, que para nosotros resulta enormemente exótico, aunque esto probablemente se deba también al extrañamiento y al absurdo que el libro genera. Y aún con esto, los principales temas que se tratan, si bien de manera inusual, no nos resultan ajenos. Las relaciones sociales, la urbanidad, la posibilidad de libertad, el amor. Bueno, hemos llegado al final del video. Si lo disfrutaron o les resultó interesante, agradecería que me dejaran un like y un comentario acá abajo, opinando qué les pareció. Además, si les gusta el contenido que subimos al canal, pueden suscribirse y darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un video nuevo. Esto sería todo de mi parte. Gracias por estar acá y hasta el próximo texto.